Buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y nada, vamos con un nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 44, porque en este parón están saliendo un montón de noticias, ya tenéis en los últimos días un par de estos episodios que espero que os gusten, obviamente, pero es que se está moviendo mucho, parece el Atleti en el mercado. Es verdad que muchos movimientos y muchos fichajes, rumores no van a salir adelante, pero ya sabéis que aquí en De Padres e Hijos os traemos todo lo que vaya saliendo, siempre y cuando venga de fuentes bastante fiables. Así que nada, vamos a repasar un poco, bueno, sobre todo lo de Mario Hermoso, que ha hablado Mateo Moreto en los últimos días y ha comentado que el Atlético de Madrid ya asume su salida. Vamos a hablar del tema y de ese artículo del periodista italiano. También sobre la consulta que según diversos medios ha hecho el Atlético de Madrid del Sporting de Portugal por Gyökeres y otras informaciones, como por ejemplo que desde Alemania Florian Plettenberg, un periodista bastante reputado, ha confirmado el interés del Atleti en Robert Lewandowski. También los posibles refuerzos en la defensa, con Mosquera, con Lukumi, que es otro nombre que se suma a la lista de centrales por los que estaría interesado el Atlético de Madrid. Quizás haya movimientos en el lateral derecho, con Agustín Guillay también como principal nombre que ha sonado en los últimos días. Sobre Bitzel también vamos a hablar, sobre Soyuncu. Así que nada, vamos a empezar este episodio del informativo colchonero. Como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihoscontacto@gmail.com, también a través de Twitter y Instagram. Lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube. Y nada, para los que preferáis comprarlos físicamente, están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 44 ya del informativo colchonero en esta temporada. Vamos a empezar hablando de Hermoso, que quizás es de lo más importante que ha surgido en el último par de días que llevamos sin informativo colchonero. Y es que Mateo Moreto subía un artículo a relevo ayer, si no me equivoco, diciendo que el Atlético de Madrid parece que ya ha asumido la salida de Mario Hermoso. El periodista italiano comenta que, salvo cambio y giro inesperado y repentino, esta va a ser la última temporada de Mario Hermoso en el Atlético de Madrid. No parece que vaya a renovar y en cuanto a su futuro, Mateo Moreto ha dicho que el jugador está manteniendo quizás conversaciones con clubes europeos, con clubes también incluso de otros países. Se llegó a hablar incluso de Arabia Saudí y que él mismo va a decidir su futuro a mediados de abril, pero parece que la del Atlético de Madrid podría ser la última opción que tendría en mente el central hasta ahora, actualmente del Atlético de Madrid. Fabrizio Romano también confirmaba que ahora mismo Hermoso está lejos de quedarse en el Atlético de Madrid. Aún no se ha llegado a ese acuerdo para la renovación. Ya sabéis que el Atleti le ofreció un contrato a la baja, como viene siendo habitual con las últimas renovaciones. Luego hablaremos también de Coque, que se ha bajado muchísimo el sueldo. Parece que Cremoso no ha aceptado todavía esa renovación y no parece, según la información tanto de Mateo Muerto como de Fabricio, que vaya a aceptarlo y bueno, va a salir como agente libre el próximo verano. Y Fabricio además ha comentado que, bueno, en los últimos días se está rumorando mucho, las últimas semanas, con el Barça, con la Juventus, como equipos interesados en Mario Hermoso. Sin embargo, Fabrizio Romano ha dicho que estos dos clubes, ni Barça ni Juve, están trabajando de momento en el posible fichaje de Mario Hermoso, así que todo parece una incógnita con él, aunque, como decimos, según estas informaciones, parece lejana su continuidad en el Atlético de Madrid. Unos que se irán y otros que pueden venir al Atlético de Madrid, como es el caso de Cristian Mosquera, central del Valencia. Ya hemos hablado mucho de él en las últimas semanas. Han salido más detalles porque Nacho Sánchez en relevo ha comentado un poco que el Valencia, ya sabéis que Mosquera renovó hasta 2026, tiene una cláusula de 80 millones de euros. El Valencia quiso ampliar aún más el contrato de Mosquera cuando renovó. Es verdad que fue una renovación automática, pero el propio Club Che quería prolongar más años ese contrato del central español. Y bueno, parece que el propio Mosquera fue un poco el que echó para atrás esta ampliación más allá de esos 2 años, porque no quiso vincularse más tiempo y quiere valorar un poco qué va a hacer en verano el Valencia. Sobre todo, quiere ver qué planificación tiene el Valencia, quiere ver si el equipo tiene un buen mercado, si mantiene un buen equipo para, sobre todo, pelear por esos puestos de Europa. En cuanto a clubes interesados, ya sabemos que el Atlético de Madrid lo está. Sin embargo, también en relevo han nombrado a la Atalanta como un posible equipo que pueda ir a por él en el próximo mercado de verano, aunque también dicen y recalcan en relevo que solo el Valencia aceptaría de momento una oferta superior a 25
25 millones de euros para que Mosquera se marchara del Valencia Club de Fútbol, aunque es verdad que estos 25 millones siempre quedan un poco con un asterisco por lo que pueda pensar Peter Lim. Si Peter Lim decide vender a Mosquera por menos precio, al final pues casi siempre se hace lo que él quiere, así que bueno, el Atlético de Madrid y el Valencia ya sabéis que las directivas mantienen una buena relación y es posible que Mosquera, bastante posible de hecho, porque en Marca han dicho incluso que es la opción número uno para el Atleti, que Mosquera acabe en el club rojiblanco. Él mismo ha hablado también en relevo después de ese partido de España Sub-21 y ha dicho, leo textualmente: estoy muy centrado en el Valencia, pasando de los rumores, que la gente hable lo que quiera, que yo estoy bien centrado donde estoy, intento aportar mi granito de arena al club y estoy feliz. De momento Mosquera se aleja mucho de esos rumores, pero bueno, como decía la información de relevo, va a mirar un poco qué va a hacer el Valencia con su planificación deportiva y entonces decidirá si quedarse o marcharse, también un poco supeditado a lo que piense Peter Lim. Otros centrales que también interesan al Atlético de Madrid, y este es un nombre nuevo que no había sonado hasta ahora: John Lucumí, el central del Bolonia, según ha informado Cristian Ricardo González Villate y Miguel Ángel Prieto Pérez en AS Colombia. Lucumí entra en los planes del Atlético de Madrid, aunque también cuenta con intereses de equipos italianos, entre ellos también clubes importantes, y el Bolonia parece que va a pedir un poco parecido a lo de Mosquera, 25 millones de euros, aunque el propio Lucumí piensa que, bueno, es bastante positivo para él disputar competiciones europeas e incluso le atraería bastante la opción del Atlético de Madrid. Además de esta información en AS, también en RCN Mundo han confirmado que el Atlético de Madrid está interesado en John Lucumí, así que otro central más que suena para reforzar la defensa del Atlético de Madrid, como también Dean Huijsen, el central de la Roma cedido por la Juventus de Turín. Interesante esto, nacido en Países Bajos pero internacional con la Sub-21 de España, así que quizás en el futuro haya un central bastante interesante para la selección ahí. Como digo, está cedido en la Roma por parte de la Juventus, volverá en verano a la Juventus y es entonces cuando hay muchos clubes interesados, como vemos en pantalla. La propia Roma va a intentar negociar su continuidad, pero también el Atlético de Madrid, la propia Atalanta, de la que habíamos hablado antes con Mosquera, el Newcastle, el West Ham, el Dortmund y el Leipzig también han pedido información por Huijsen, según la información de Mirko Di Natale. Es decir, el Atleti está entre los clubes que podrían haber preguntado a la Juve por un poco la situación actual de Dean Huijsen, como digo, central, que apunta muchas maneras, tiene mucho futuro, un futuro muy prometedor también en la selección española, ya está en la Sub-21, luego veremos a ver también qué ha hecho la Sub-21 estos días, y Huijsen que podría interesar al Atlético de Madrid, según la información que llega desde Italia. Pero claro, hemos hablado de algunos centrales que interesan: Mosquera, Lucumí, Huijsen. Habrá que ver qué pasa con algunos que ya están en la plantilla del Atlético de Madrid. Vamos a hacer un poco el repaso que dio Rubén Uría en los últimos días en su directo en Twitch. Lo primero, el primero que vemos en pantalla, de izquierda a derecha, Axel Witsel. El otro día en Mundo Deportivo señalaron que tiene un par de ofertas de Estados Unidos, que podría estar pensándose Witsel en salir del Atlético de Madrid. Ya sabéis que termina contrato este mismo verano, aunque Simeone y el propio club están encantados con su rendimiento y no dudarían en ofrecerle una renovación. Pues bien, según informa Rubén Uría, Witsel se va a quedar en el Atlético de Madrid. A pesar de esas noticias de posibles ofertas de Estados Unidos, Witsel parece que quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Un Witsel que además, por cierto, aquí vemos, ha sido elegido jugador 5 estrellas del mes de marzo por parte del Atlético de Madrid, también elegido por la afición, por parte de la afición, y bueno, también un Axel Witsel que yo creo que se merece este premio, está siendo uno de los mejores jugadores de la temporada y es por eso que yo creo que sería para mí personalmente una buena noticia que Witsel se quedase. Quizás, hombre, si mantiene el nivel sería una gran noticia, pero claro, con la veteranía que aporta Witsel, si baja un poco el rendimiento, bueno, puede servir incluso como central de rotación para la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Volvemos un poco a lo de antes, porque ya hemos dicho que Witsel parece, según Rubén Uría, se va a quedar en el Atlético de Madrid, pero todo lo contrario podría pasar con Gabriel Paulista y con Savic, porque Rubén Uría ha comentado que ambos podrían salir. Gabriel Paulista ya comentó en Mundo Deportivo el otro día que a día de hoy, estos días, el Atleti no piensa en darle continuidad, y Savic, a pesar de haber renovado hasta 2025, podría salir incluso viendo un poco su futuro, la planificación que tiene el Atlético de Madrid y viendo también si tiene un papel clave o no en el club rojiblanco. Y sobre Nahuel Molina, Rubén Uría también ha comentado que se van a estudiar ofertas, es lo que comentaba
comentamos en el anterior episodio del informativo colchonero, que a pesar de que parecía intocable Nahuel Molina, incluso hablando de una posible renovación hace meses, a día de hoy también el rendimiento que está dando el argentino no está siendo demasiado positivo, y ahí el Atlético de Madrid podría pensar en posibles ofertas si llegan importantes y en poder aceptarlas. Claro, hablando de ese lateral derecho, si sale Molina, e incluso para mí, si no sale Molina, además se tendría que reforzar ahí el Atlético de Madrid, pues parece que está pensando en Agustín Guiay. Ya comentamos el otro día ese interés que venía desde la información que venía desde Argentina sobre que Simeone incluso había hablado con el propio futbolista de San Lorenzo, y desde Argentina, desde la Rosca Azulgrana, página web especializada en la información de San Lorenzo, han dicho que ya ha habido un primer acercamiento formal del Atlético de Madrid hacia San Lorenzo por Guiay, y que la oferta que habría hecho el Atlético de Madrid es de 6 millones de euros más variables, aunque las negociaciones van a continuar por la forma de pago. Esto es según lo que comentaban desde Argentina, aunque aquí en España es verdad que quizás no van más allá de una posible oferta ya que haya hecho el Atlético de Madrid, pero sí que confirman el interés del Atleti en Guiay. Ha sido Isaac Suárez en Marca quien ha comentado que sí, que Andrea Berta no pierde de vista a Agustín Guiay, igual que el verano pasado. Ya el verano pasado estuvo muy atento el Atlético de Madrid del lateral derecho argentino, muy joven además, pero va a haber bastante competencia, según informa Marca. El Granada, club de fútbol aquí en España, también está interesado, podría llegar incluso, dice, a los 8 millones de euros que pediría San Lorenzo, pero es verdad que el proyecto no podría, no, quizás no seduzca demasiado a Agustín Guiay, y parece complicado que el argentino vaya al Granada, sobre todo también si desciende a segunda división. Más allá del Granada y del Atlético de Madrid, también fuera de España, Lazio, Milan, Genoa, Atalanta, Boloña, Marsella, Lens, Benfica y Al-Sadd, todos ellos están interesados en Guiay, así que el Atlético de Madrid se puede ver envuelto en una puja bastante importante por el lateral derecho. Un Guiay que además ha dicho recientemente en Marca: sé que hay equipos importantes de Europa detrás, pero hasta el 30 de junio solo pienso en San Lorenzo. Después, ¿por qué no dar el salto? Así que, oye, va, teniendo en cuenta un poco los equipos que están interesados y que el propio Guiay no se cierra a salir de Argentina, todo parece indicar que Agustín Guiay saldrá rumbo a Europa, y el Atlético de Madrid, como decían las informaciones también de Argentina y de Marca, estaría interesado en el lateral derecho para reforzar un poco y para rejuvenecer, y también mirando un poco qué puede pasar con Nahuel Molina el próximo verano. Moviéndonos a la delantera, uno de los nombres que ha sonado mucho en la última semana ha sido Gyökeres, el delantero del Sporting de Portugal, que se está hinchando a marcar goles esta misma temporada. Recordamos la información que daba el otro día Edu Burgos, redactor de AS, en su cuenta de Twitter, diciendo que el Atleti tendría en el radar a Gyökeres, pero claro, la cifra de 100 millones que pediría el Sporting de Portugal en verano lo aleja bastante. Y su compañero también en AS, Jesús Colino, ha ampliado información y de hecho comenta que el Atlético de Madrid ya ha realizado una consulta al Sporting de Portugal para ver un poco la disponibilidad que tiene Gyökeres, si lo dejarían marchar en verano, y la respuesta del club portugués ha sido que Gyökeres vale 90 millones de euros. Claro, el Atlético de Madrid a día de hoy no puede pagar esa barbaridad. Ha dicho en AS Jesús Colino que podría llegar a hacer números mirando una posible salida, sobre todo de Joao Félix, si se vende, si se traspasa a otro club que ofrezca bastante dinero. Además del portugués, Correa podría salir. Sin embargo, esos dos nombres, además de cualquier otro que pueda sumarse a las salidas, no le van a dar al Atlético de Madrid para gastar 90 millones de euros. También en Mundo Deportivo se hacían un poco eco de esa información, incluso desmentían más o menos esa noticia diciendo que el Sporting se va a remitir a su cláusula de 100 millones, pero bueno, entre 90 y 100 millones más o menos es prácticamente lo mismo. El Atlético de Madrid no creo que pueda pagar tanto, a no ser que llegue una oferta multimillonaria por cualquier jugador de la plantilla. El Sporting no quiere negociar por Gyökeres para todos los equipos que estén interesados, incluido el Atlético de Madrid, e incluso en Mundo Deportivo han dicho que en enero, este pasado mercado de invierno, el Sporting rechazó 80 millones de euros del Chelsea por el propio Gyökeres. El Milan también pensaba ofrecer 50 millones según récord, pero oye, también quizás pueda ser bastante poco teniendo en cuenta lo que pide el Sporting de Portugal. En cuanto a otros nombres para la delantera del Atlético de Madrid, ya sabéis que suenan Dovi, Gonzalo Ramos, Stan Larsen, como bien ha dicho Mundo Deportivo. El propio Stan Larsen incluso, hay que leer las declaraciones que ha hecho últimamente con el Celta, pero no han gustado nada a los aficionados del club gallego, así que va a haber que estar muy atentos a ver si el Atleti se refuerza. Ya sabéis que está también la opción de Samu Morodion, pero el Atleti mira hacia el mercado, como también mira hacia Robert Lewandowski. Rubén Uría durante la pasada semana insistió muchísimo en que, oye,
era posible el traspaso de Lewandowski al Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que la directiva del Barça no tiene todo su consigo de que esté rindiendo demasiado bien y de que pueda rendir bien la próxima temporada. Va a cobrar una barbaridad en el Barça ya en su tercer año, y es por eso que el Atleti y esas buenas relaciones con el Barça, que casi siempre que negocian suelen salir hacia adelante esos negocios, Lewandowski pueda marcharse al Atlético de Madrid. Eso es lo que decía Rubén Uría. Luego Mateo Moreto es verdad que decía que si se va del Barça, Lewandowski también se irá de Europa, bajando un poco esa noticia sobre el Atlético de Madrid. Sin embargo, desde Alemania, Florian Plettenberg, un yo creo periodista bastante fiable del país alemán, ha dicho que Lewandowski quiere quedarse en el Barça, es verdad, pero también es verdad que hay muchísimo interés de Arabia Saudí y también de Europa, de otros clubes, incluido el Atlético de Madrid. Es decir, Florian Plettenberg, como digo, un periodista muy fiable de Alemania, ha confirmado el interés del Atlético de Madrid en Robert Lewandowski. Así que, oye, ya Rubén Uría, Plettenberg, son varios los periodistas que lo han comentado, así que yo creo que algo podría haber según estas informaciones, así que también habrá que estar atentos, que no sé, veremos a ver si es un rumor de cara al próximo verano y si Lewandowski termina en el Atlético de Madrid. Como digo, y dije en su día, a mí no me parecía nada descabellado teniendo en cuenta lo que ya pasó con Luis Suárez, con David Villa, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos ya, estamos en el presente y esto ya lo conocemos, es la renovación de Coque. Ya se anunció el otro día, ya lo sabéis, hasta 2025, un añito, pero que va a permitirle también renovar temporada a temporada. A final de cada campaña puede sentarse a negociar con el Atlético de Madrid, así que Mateo Moreto ha considerado en uno de sus artículos en relevo que va a ser una renovación prácticamente vitalicia. Por eso, porque va a renovar temporada a temporada. También, mirándolo por el otro lado, también Mateo Moreto comenta que, bueno, si ambas partes están de acuerdo, podría rescindirse ese contrato mutuamente, separar sus caminos tanto Coque como el Atlético de Madrid, así que esto todo va a quedar supeditado en lo que a los acuerdos que lleguen ambos, tanto Coque como el Atlético de Madrid. También se comentaba esa reducción de contrato de los 8 millones netos que ganaba anualmente a los 3. También Mateo Moreto ha confirmado que sí, se ha bajado muchísimo el sueldo Coque, de los 7-8 millones netos a casi 4 millones. Es decir, confirma más o menos esa información que manejaban desde Marca, esa reducción completa prácticamente del salario de Coque, más de la mitad. Y hablando de esta reducción de salario, Rubén Uría ha comentado en Twitch un poco el plan que tiene el Atlético de Madrid con la masa salarial. Dice el periodista, la masa salarial de la plantilla se rebajó un 20% en las últimas cuentas. Antes eran de 320 millones de masa salarial y ahora son 261 millones de euros, aunque para el próximo verano el Atlético quiere seguir bajando hasta los 225 millones de euros. Así que el plan de momento sigue su curso. Es por eso que, como decíamos antes, a Mario Hermoso le habían ofrecido esa renovación a la baja, no parece que la vaya a aceptar. Alguien que se le ha aceptado es Coque, así que ya cualquier jugador que vaya a renovar se va a tener que, bueno, reducir ese salario para ayudar económicamente a un Atlético de Madrid que quiere reducir mucho esa masa salarial. Hablando del centro del campo, el otro día se comentaba desde Marca el nombre de Ederson como un posible pivote tapado para el futuro del Atlético de Madrid. Y David Medina ha insistido en que el Atleti va a pelear con cualquiera ese fichaje, el fichaje de Ederson en el próximo mercado de verano. El Tottenham también está interesado, incluso en las últimas semanas se ha hablado mucho del Fútbol Club Barcelona, pero el Atleti quiere intentarlo sobre todo porque no quiere repetir lo que pasó con Bruno Guimaraes. Yo creo que muchos recordamos ese caso cuando se fichó a Lodi del Atlético Paranaense en Brasil. Un compañero suyo de club era Bruno Guimaraes, el actual centrocampista del Newcastle que la está rompiendo en el fútbol europeo, y que el Atlético de Madrid llegó a tener una opción preferencial por 20 millones de euros. El Atlético no la ejerció, vino Lodi, sí, pero Bruno Guimaraes no lo hizo y se le escapó un centrocampista buenísimo al Atlético de Madrid por esos 20 millones de euros, y es por eso que el Atlético no quiere repetir lo que pasó con el otro centrocampista brasileño. Con este sí que quiere ir a por él definitivamente, que es Ederson, según la información de David Medina en Marca. Hablando de centrocampistas, Ederson no es el único que suena, también mucho han sonado en los últimos meses, tanto Biffer del Feyenoord como O'Reilly del Celtic. Y es que Rubén Uría, también ese repaso que hacía el otro día en su directo en Twitch, ha comentado que el Athletic se va a mover por los dos o por uno de los dos, ya que son dos jugadores que gustan muchísimo y el club no se ha olvidado para nada de ellos. Yo creo que Biffer sería más una opción para el pivote, un 5 más puro. O'Reilly yo lo veo más como un jugador, un interior muy llegador, con mucho gol, aunque también tiene capacidad defensiva. Así que, bueno, suenan muchísimos nombres, como ya vemos tanto en el anterior episodio como hoy, de jugadores que interesan. No van a llegar todos, obviamente, no se puede, es imposible, pero muchos de ellos quizás estén hasta el último minuto pues sonando para el Atlético de Madrid. Claro, este posible refuerzo para el pivote del Atleti
podría liberar a Vermiren. Y es que también, según ha informado en Marca David Medina, el plan del Atleti es ese. Quieren fichar a un pivote, quieren fichar a un 5 en verano para poder liberar a Vermiren como interior. Y es que el club, también el cuerpo técnico Simeone, confía en que pueda ser importante en el futuro en esa posición, en la posición de interior, no tanto como pivote, que yo creo que era un poco para lo que se le fichó en el pasado mercado de invierno. Yo sí que lo veía a Vermiren bastante como un pivote, pero parece que gusta mucho incluso como interior, al igual que Pablo Barrios. Si se ficha un pivote también podría liberar, además de Vermiren, a Pablo Barrios e incluso a Coque, así que yo creo que el fichaje del 5 es totalmente indiscutible, que es muy necesario para el Atlético de Madrid. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este episodio 44 del informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Hablábamos de ese repaso que hacía Rubén Uría el otro día en su directo en Twitch sobre la planificación deportiva del Atleti en ciertas áreas. También habló sobre Soyuncu y sobre Javi Galán. Dijo el periodista que los dos podrían ser traspasados definitivamente y no volver a jugar con el Atlético de Madrid. Centrándonos en Soyuncu, en el central turco, Enas Ozuru Sankar ha sacado hoy un artículo diciendo que es verdad que Soyuncu, hay que recordar que estaba lesionado, ha vuelto a entrenarse con el grupo, está ya recuperado para los próximos partidos del Fenerbahce. Sin embargo, mirando un poco más a largo plazo, el periodista turco dice que desde Turquía, desde el propio país otomano, aseguran que el Fenerbahce va a negociar para rebajar los 15 millones de euros que pediría, según esos medios, el Atlético de Madrid. Es decir, el Atleti pide 15 millones por Soyuncu al Fenerbahce y el Fenerbahce podría llegar a negociar con el club rojiblanco. Mirando un poco también la perspectiva del jugador, del propio Soyuncu, el jugador madura también la idea de quedarse en el Fenerbahce, de quedarse en Turquía, y además, señala Ozgur Sankar, su continuidad parece bastante cerca, o por lo menos cada vez más cerca, conforme van pasando los días. Así que no hay que descartar para nada que Soyuncu se quede definitivamente en el club turco, si llegan a un acuerdo ahí el Atlético de Madrid y el Fenerbahce. Y veremos a ver también qué pasa con Javi Galán. Lo está haciendo bien en la Real Sociedad, quizás la Real también sea un equipo que vaya por él en verano, aunque yo creo que también puede haber otros equipos que estén interesados en el lateral izquierdo español. También, siguiendo con centrales, hablamos de Soyuncu. Otro jugador que sí que pertenece todavía al Atlético de Madrid es Mourinho, Santiago Mourinho, que lo está haciendo muy bien en el Zaragoza, incluso el otro día jugando lateral derecho. En el anterior episodio repasamos un poco sus datos ante el Mirandés, y es que Rubén Uría ha dicho que lo más probable es que el Atlético de Madrid vaya a ceder a Mourinho la próxima temporada otra vez, sin embargo, esta vez a un equipo de primera división. Así que yo creo que el rendimiento está siendo muy bueno por parte de Mourinho, y el Atleti tendría en mente que Mourinho subiera un escalón más en su proyección y pasar de un equipo de segunda división como es el Zaragoza a un equipo de primera división, y ya veremos a ver si en un futuro puede llegar a ser un central titular del Atlético de Madrid. Yo creo que condiciones tiene y que es muy joven, así que puede ir mejorando año a año. Yo creo que una cesión en primera puede venirle muy bien, aunque mucha gente incluso pide que ya se quede en la plantilla definitivamente del Atlético de Madrid. Quizás también es joven para eso y el Atleti busca un perfil más asentado en primera división, así que también muy atentos si si Mourinho juega en primera división, y estaremos muy atentos también siguiendo su proyección aquí en De Padres a Hijos. Nos movemos también un poco al plano deportivo, y es que ayer el Atleti volvió a los entrenamientos, Jiménez volvió a entrenar con normalidad, imágenes del Chiringuito de Jugones, y también Griezmann, hay que decir que estuvo trabajando en su recuperación del tobillo al margen, aunque ahora veremos imágenes de hoy, de la sesión de hoy, pero ya ha vuelto el francés con el resto de sus compañeros. Hermoso y Lemar ya sabéis que siguen de baja, y en ese entrenamiento de ayer por la tarde estuvo de visita Diego Rivas. Aquí vemos al brasileño, también exjugador del Atlético de Madrid, saludándose con Diego Pablo Simeone. Qué bueno recuerdo, yo creo que guardamos todos de Diego Rivas en el Atlético de Madrid. Él mismo incluso ha dicho en una entrevista en AS que su mayor recuerdo quizás es esa final en la Europa League en 2012, pero que tiene otros muchos, por ejemplo, ese debut con gol en el Atlético de Madrid. Y fijándonos también en esa entrevista en AS, habla bastante del Atlético de Madrid y dice, bueno, le preguntan cómo ve al Atleti este año, y dice muy bien, muy fuerte, trabajando como equipo. Simeone siempre hace un enorme trabajo, siempre son muy competitivos, y en el último partido de Champions, las remontadas ante el Inter de Milán, lo demostraron bastante bien. Sobre Simeone, preguntando el periodista de AS si es el entrenador más exigente que ha tenido, dice Diego, uno de los que más, seguro, pero aparte de la exigencia, a mí me gusta mucho su pasión. Es muy positivo trabajar con él. En alto rendimiento hay que tener esa pasión. Es uno de los entrenadores más importantes que tuve. Me ayudó mucho como jugador y como persona. Sobre también cómo trabaja Simeone esa comunión con la afición, dice, marca la diferencia. Habrá momentos de más confianza, de menos, de más desgaste, de menos, y cuanto más armonía hay entre todas las partes, más fuerte se está en un momento decisivo. En el Atleti se ve, sacan fuerzas de donde no las hay. Sobre esa eliminatoria ante el Borussia Dortmund en cuartos de final
de la Champions League, Diego Rivas, dice: estas rondas siempre son duras, pero el Atleti está preparado. Cuando se trata de Champions, aunque el nombre puede hacer que parezca más simple, no es así. Simeone lo sabe muy bien. Y también, por cerrar un poco con esa parte del Atleti, le preguntan por Pablo Barrios, jugadorazo, en mi opinión, canterano del Atleti. Dice Diego: es fundamental saber aprovechar a los jóvenes y jugadores que tienen calidad, que suban al primer equipo con confianza. La vida son ciclos, periodos cambiantes. Por eso es tan importante contar con jóvenes. Así que ahí están esas declaraciones de Diego en esa entrevista para AS. Y vemos también esa imagen con Simeone en el entrenamiento de ayer del Atlético de Madrid. Hablando de entrenamientos, volvemos un poco al Atleti, porque en la sesión de hoy, como decía, Griezmann ya ha vuelto con el grupo, está entrenando con total normalidad, igual que Jiménez. Las únicas bajas, como decía antes, son las de Mario Hermoso y las de Thomas Lemar, y a partir de mañana se van a ir reincorporando al grupo los internacionales que están con sus selecciones, según ha informado Pedro Fullana. Un equipo que ya prepara el partido, ya sabéis, del lunes. El próximo lunes es el siguiente partido del Atleti, el lunes 1 de abril ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, también ha conocido hoy el Atleti otro horario de uno de sus próximos partidos. Es el partido ante el Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid Athletic Club, de la jornada 33 en el Metropolitano, el próximo sábado 27 de abril a las 6:30. Partidazo espectacular. Ya sabéis que parece que puede ser un duelo directo por ese cuarto puesto de Champions League, así que hay que salir a ganar, no solo este partido, sino también los previos ante el Villarreal, ante el Girona, porque el Atleti está jugando muchísimo entrar, sobre todo en esos puestos de Champions para la próxima temporada. Aquí en De Padres e Hijos ya sabéis que informamos también de todo el Atlético de Madrid, no solo del primer equipo, sino también del B, del femenino. Vamos precisamente con el Atlético de Madrid B porque hay información sobre Iturbe, el portero canterano del Atlético de Madrid, que viene ni más ni menos que de Fabrizio Romano. Ha comentado que el Atleti está preparado para negociar la renovación de Iturbe, que termina contrato en 2025, y además varios equipos lo siguen, así que el Atleti quiere ponerse ya manos a la obra en renovar, en blindar a Alejandro Iturbe, que tiene un futuro prometedor. Bueno, ya vamos a hacer después el repaso de los internacionales, pero ya por adelantar un poco con la sub-21, fue titular el otro día con España en esa victoria ante Bélgica 1-0. También jugaron Barrios, Samu Morodion, que jugaron 83 minutos, así que victoria importantísima con la sub-21 e Iturbe siendo importante con esa selección. Hablando del B y bueno, de la cantera del Atlético de Madrid en general, el Atleti, según ha informado Jean-Louis Dragón, está muy atento a Sidney Osazua, que es el delantero actual del Leganés, que ya estuvo también en la cantera del Atlético de Madrid. Pero aunque es verdad que se está muy atento a Sidney Osazua, el Atleti lo primero que quiere hacer es renovar a Omar Yané, que ya comentamos el otro día, que despierta el interés de muchos equipos importantes de Europa, sobre todo de Alemania y de Inglaterra, y que el otro día Arteta estuvo mirándole muy de cerca en ese derbi juvenil ante el Real Madrid. Así que, oye, también se supone que el Atleti puede tener un muy buen futuro en la delantera para los próximos años. También no estamos teniendo en cuenta a Samu Morodion en esta conversación, así que, oye, el Atlético de Madrid creo que se está moviendo bien de cara a los próximos años. Como decía, vamos a repasar también lo que han hecho los internacionales del Atlético de Madrid. Destacan sobre todo algunas actuaciones que vamos a comentar a continuación, sobre todo Memphis Depay, que dio una asistencia en ese Alemania 2, Países Bajos 1, en los primeros 5 minutos fue el primer gol de Países Bajos, una gran maniobra de Memphis dentro del área, que dejó el pase atrás. Luego también grandísima actuación de Jan Oblak para poner fin a la racha de 11 victorias seguidas de Portugal. Eslovenia 2, Portugal 0, y Oblak tuvo una muy buena, un muy buen partido contra la Portugal, sobre todo de Cristiano Ronaldo. Hay también un vídeo circulando en redes sociales de una grandísima parada que le hace al portugués en un libre directo. Y sobre todo también Argentina, donde De Paul también dejó una asistencia en el Argentina 3, Costa Rica 1. También un muy buen balón interior de Paul, que yo creo que todos estamos esperando esa versión de Argentina de Paul, que aquí en el Atlético de Madrid hemos visto muy a cuentagotas. Yo creo que también todos pedimos más regularidad por parte del argentino, así que estas tres son algunas de las actuaciones más importantes por parte de los internacionales del Atlético de Madrid, pero no son las únicas. Morata ayer jugó 81 minutazos en ese España-Brasil, que es verdad que salió silbado del Bernabéu. Para mí una actuación bochornosa de la afición ahí en el Santiago Bernabéu, pitar al propio capitán de la selección española. Luego estuvo muy bien también Luis de la Fuente diciendo que le parecía vergonzoso que se silbase al capitán, como digo, de España, así que condenamos totalmente esos pitos, que luego fueron ovaciones a Endrick, a Vinicius. Bueno, yo creo que se vio bastante bien lo que fue ese partido directamente en el Santiago Bernabéu, así que Morata, que es verdad que no hizo un grandísimo partido, pero que se vaya pitado me parece absolutamente lamentable. Luego, como también aquí en Madrid, en el Metropolitano, en este caso Moldovan, jugó y
todo el encuentro, aunque recibió 3 goles, 3-2 ante Colombia, un Mondovan que por fin jugó en el Metropolitano, aunque no fuese con el Atlético de Madrid. Vermiren por su parte no jugó en el Inglaterra 2, Bélgica 2, y hemos comentado ese partido de Paul. Nahuel Molina también jugó todo el partido ante Costa Rica, así que bueno, es un poco el repaso de los internacionales. Internacional también, que el otro día sufrimos mucho la selección española, es Luis Díaz, con Colombia en este caso, y nos fijamos en las palabras que ha dado su padre, Mané Díaz, en una entrevista con Ser Deportivos, hablando del posible interés que pudo recibir tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Dijo Mané Díaz, cuando salió del Porto, Luis Díaz, no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegué a saber si había algo más. Con lo del Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa que para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí, a Madrid. Ya Falcao había estado, James también, en el Real Madrid. Finalmente no se dio, pero todavía no se pierde la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos. Así que, oye, aquí confirma el padre de Luis Díaz que su deseo, el deseo de la familia, era que el colombiano recalase en España, en un club madrileño, en el Atlético de Madrid o en el Real Madrid. De momento está jugando muy bien en el Liverpool. El otro día, como digo, hizo una actuación increíble con Colombia ante España. Sería un fichajazo, sin duda, Luis Díaz para el Atlético de Madrid, pero yo creo que es muy difícil. Pero bueno, también nos queremos fijar un poco en esas palabras de su padre en Ser Deportivos, hablando sobre el posible interés de Atleti y de Real Madrid. Una de las noticias también de los últimos días ha sido la destitución en el femenino de Manolo Cano, que aquí vemos un mensaje en Instagram: con enorme tristeza pongo fin de manera inesperada a mi segunda etapa en el Atlético de Madrid. Agradece también al club, a jugadoras, al staff por la confianza. Una despedida que, como dice aquí mismamente Manolo Cano, bastante abrupta, bastante inesperada, pero es verdad que el Atleti estaba, o por lo menos está, fuera de los puestos de Champions League femenina en la Liga F. También el Atleti creo que ha mirado también un poco a futuro. El gran éxito sin duda de Manolo Cano en este poco tiempo que ha vivido en el Atleti ha sido esa Copa de la Reina el año pasado, con ese golazo que recordamos todos de Vanini en los últimos minutos del partido que forzaba la prórroga. Si hablamos, claro, de esa segunda etapa de Manolo Cano en el Atlético de Madrid, y en cuanto, bueno, deseamos toda la suerte del mundo a la ya ex entrenador del Atlético de Madrid femenino, pero también hay que desearle muchísima suerte a Arturo Ruiz, que va a ser su sustituto en el cargo, que era asistente del primer equipo del femenino y que también era entrenador del femenino C. Asume el cargo hasta final de temporada, así que también toda la suerte del mundo y que ojalá con él se llegue a esos puestos de Champions de la Liga F y el Atleti pueda volver a estar en Europa el año que viene. Un Atlético de Madrid que también ha dado a conocer que se va a enfrentar al Betis femenino el próximo domingo 21 de abril a las 12, pero en el Metropolitano. Así que, oye, también partido importante para ir a disfrutar del fútbol femenino. Por cierto, los socios del Atlético de Madrid pueden retirar la entrada gratis totalmente para ir a ver ese Atlético de Madrid femenino, Real Betis Balompié femenino. Y cerramos, en este caso, con una noticia un poco más del club, un poco más menos deportiva, en este caso, que es el centro, la ciudad deportiva, la ciudad del deporte del Atlético de Madrid. Y es que ha salido nueva información por parte del diario. Diego Casado era el periodista que firmaba la noticia. Ha comentado que el Atlético de Madrid ha pedido a Almeida, al alcalde de Madrid, abrir un centro comercial en la parcela que le cedió el Ayuntamiento de Madrid para uso deportivo. Aunque, como dice aquí la información, el Atlético de Madrid proyecta tiendas y restaurantes junto a la playa artificial en vez de el mini estadio que iba a haber o las pistas de pádel que iban a construir. Esa petición por parte del Atlético de Madrid está siendo estudiada por el propio ayuntamiento, así que se espera que esta ciudad del deporte sea menos ciudad del deporte, porque están quitando un poco proyectos deportivos para introducir proyectos más comerciales. Ese centro comercial, también, bueno, incluso la playa de Olas, que va a ser gigantesca en esta ciudad del deporte, como digo, entre comillas. Así que veremos a ver dónde va esta petición del Atlético de Madrid, pero como decía la información, se va a intentar que la parcela que estaba destinada al deporte, directamente a un estadio y a, bueno, también campos de pádel, el Atlético de Madrid lo que quiere hacer ahí no es eso, sino ese centro comercial. Así que nada, con esta información cerramos este episodio 44 del Informativo Colchonero. Un episodio también muy completo. Estos últimos días, como decía al principio, están siendo muy prolíficos en cuanto a rumores de fichajes para el Atlético de Madrid. Ya sabéis, el parón también es lo que tiene, y un club que tiene que moverse mucho en el próximo mercado, pues siempre van a salir informaciones. Hemos hablado
de ese posible adiós de Mario Hermoso. Según Mateo Moreto, ya está decidido casi que el central abandone el Atlético de Madrid. También esa consulta que hizo el club por Gyökeres al Sporting de Portugal, la información desde Alemania de Robert Lewandowski, lo de Agustín Guiay para el lateral derecho, el interés en Mosquera, en Lukumi también, que Witsel se va a quedar, parece, lo de Soyuncu y su posible fichaje por el Fenerbahce. Así que nada, aquí podemos cerrar este episodio. Muchísimas gracias por habernos seguido durante estos 34 minutos ya de episodio. Y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido a vosotros el vídeo, qué opináis sobre todo de lo de Gyökeres, Mosquera, Lukumi, Soyuncu, Hermoso, sobre todo. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.